¿Qué tal? Voy a desarrollar el trabajo práctico del eje número uno de política, políticas educativas, y voy a desarrollar a partir de un video que es una conferencia del expresidente Carlos Saúl Menem en el año 92, en la cual podemos observar las medidas que, que decide tomar respecto a la educación, así también respecto a la economía y respecto al- a la república en general, de alguna manera a la marcha y el camino que decide tomar para la República Argentina. Eh, Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930 en Castro Barros, provincia de La Rioja. Fue abogado y político argentino, presidente de la Nación Argentina entre 1989 y 1999, y fue gobernador por La Rioja en dos mandatos, de 1973 a 1976 y de 1983 a 1989. Desde el 2005 al 2021 fue senador nacional por la provincia de La Rioja, falleciendo el 14 de febrero del 2021. Bien, ¿dónde se sitúa en el espectro político? Dice la consigna número uno. Él llega a la presidencia como peronista, ya habiendo militado, habiendo estado preso también por ser militante peronista. Eh, en un principio llega apoyado por el peronismo, por el sector social, por los trabajadores, pero una vez que llegó al poder se dedicó a hacer todo lo contrario de lo que estipula, si existe, eh, el reglamento peronista, ¿no? O el ideal peronista, ya que se dedicó a hacer todo lo contrario de lo que se había hecho, privatizando todo lo que se había logrado estatizar, ¿no? Eh, de alguna manera reestructurando todas las áreas de la República Argentina, todas las áreas públicas. Eh, lo que intentaba era generar una reducción del déficit fiscal. Bien. Por esto que a la hora de hacer el análisis de en qué lugar lo colocaría del espectro político, las medidas que decidió tomar eran más bien medidas de derecha. Así que podríamos decir que lejos de lo que es el peronismo, eh, lo colocaría dentro de lo que es una derecha tradicional. Concebía la educación como un derecho o un servicio, dice la consigna número 2 en su conferencia. Él lo nombra claramente en varias oportunidades que la educación era un servicio que el Estado brindaba. Eh, y como tal, siempre, por lo menos yo tengo el recuerdo de haberme educado durante esa década, y la idea de las familias de que el servicio educativo privado era mucho mejor que lo que el Estado podía brindar y garantizar. Eh, Así que sí, la educación claramente era vista como un servicio. ¿Qué relación establece entre educación y trabajo? Bueno, dentro de las reformas que se llevaron a cabo en la educación, lo que sostuvo fue dentro de, o sea, la ley, la ley federal de educación y la ley de transferencias de servicios educativos generaron una reforma muy grande en lo que es el sistema educativo en la República Argentina. Y a la vez también generó muchísima desigualdad, sobre todo la ley de transferencias de servicios educativos. Y la otra ley, la Ley Federal de Educación, reordenó de alguna manera lo que era el sistema educativo, ampliando la obligatoriedad a 10 años y dividiendo el sistema en 5 niveles. Los primeros 3 niveles, tanto inicial, EGB, Educación General Básica y Polimodal,
se le transfirieron a las provincias, sin tener un criterio común ni nada, por lo cual ahí se generó una gran desigualdad, porque no todas las provincias contaban con los mismos fondos para poder llevar a cabo la educación, ni la parte de infraestructura, ni la parte de los sueldos docentes. Por ende, la diferencia se vio en eso. El nivel de educación superior y el nivel de educación cuaternaria se sostuvieron, al igual que el universitario, se sostuvieron en lo que era la nación. Bien, la relación era, sí, era lo que necesitaban para los trabajos, ¿no? Para el trabajo, para el empresario, que era lo que el empresario necesitaba y, y en base a eso se brindaba una educación que lógicamente, con las medidas que se tomaron, no era una educación de calidad la que se podía brindar por parte del Estado. Creo que también ahí se aplica mucho la idea esta de lo público como la opción que tiene uno de poder elegir, como que la educación está ahí y es pública, ¿sí? Y vos podés, al considerarlo un servicio, podés optar por qué clase de servicio querés tener, ¿no? Es como si fuesen las empresas de telefonía, por decir. Bueno, tenés Claro, Movistar, Personal, vos fijate cuál querés, de acuerdo a lo que puedas pagar. Si bien estos son grandes monopolios que tienen todo, todos los servicios, digamos, de comunicación, bueno, la idea de servicio era eso y de hecho en esa década también es donde se terminan de consolidar los grandes monopolios a nivel general, ¿no? Sobre todo también la influencia de la comunicación, de los medios de comunicación. Bien, ¿contempla un solo tipo de gestión o ambas y cuál prioriza? Bueno, al parecer lo que se prioriza sí, digamos que lo que se prioriza o lo que se genera es que la educación pública, la educación que brinda el Estado, tenga mala reputación, por ende la sociedad pudiente se vuelque a una educación privada de calidad, ¿no? Es decir, si vos tenés los recursos para poder enviar a tus hijos a una escuela privada, seguramente vas a obtener mejor educación. Desde esa lógica se prioriza la educación privada, ¿no? La gestión privada. De hecho, también en su discurso. Eh, Porque él dice, a ver, lo tengo por acá. Tener un Estado moderno implica concentrarlo en sus finalidades esenciales y liberarlo de todo aquello que por años lo ha condicionado hasta el ahogo, sin ser de su incumbencia. Es decir, su pensamiento con las medidas que ha tomado en educación pareciera ser que la educación como servicio no debiera de ser de la incumbencia del Estado, ¿no? Aunque después es un discurso ambiguo el que tiene. Por un lado, en un primer momento menciona esto, lo cual uno dice, pará, no es esencial, no es de la incumbencia del Estado la educación por las medidas que se toman. Luego dice, en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias. Nuevamente servicios, ¿no? Una profunda transformación estructural de la educación argentina, la descentralización para hacer un sistema federal y lograr mayor calidad educativa. Y ahí, en esa parte, pareciera sonar lindo, pero la realidad es que lejos de eso, a lo que llevó fue a todo lo contrario. Eh, Después tenemos el punto 5 que dice confía en una educación común en todos los niveles, alguno o ninguno. Sí, podríamos decir que sí. Una educación común
podríamos decir que sí. De hecho, las leyes que se, que se generaron en su gestión, eh, tanto en las reformas desde desde lo didáctico y curricular, eh, pareciera haber un cambio para bien desde ese lugar, ¿no? Confía en una educación común en todos los niveles, algunos ninguno. Bueno, eso. Eh, ya mencioné, en el nivel inicial, EGB y polimodal, eh, lo deja librado a las provincias. En los niveles terciario y universitario pareciera tener la prioridad como nación-estado. Bien, creo que nada más, eso es todo. Por último, bueno, su gobierno, como bien dije, pareciera ser un gobierno neoliberal, aunque los de izquierda digan que eso es peronismo y que eso fue peronismo y se jacte de que los peronistas fue toda la parafernalia de Menem, su excentricismo, la televisión, las revistas y todo lo que se mostraba. Yo estoy convencido de que el peronismo no es eso y por eso decido colocarlo en lo que es una derecha tradicional y en lo que son los gobiernos neoliberales. Porque se manejó según lo que dictaba el consenso de Washington y, y se comportó como una marioneta de esos intereses y de los intereses empresariales, a mi entender.